Voy a empezar definiendo lo mejor que pueda de qué se trata esto de los egregores. El esoterismo nos va a decir que son creaciones, y vean cómo vuelvo al terreno de las ideas, porque son creaciones psíquicas humanas. Y para ponernos en contexto, según esta perspectiva, partimos de un humano entendido esencialmente, por eso decía esto de lo co-creativo, entendido esencialmente tan creador como Dios, o igual de creador como Dios. Si quieren un Dios artista, como el que planteaba Nietzsche, ¿se acuerdan? O el de Spinoza, y que es múltiple en sus creaciones porque a su vez es una creación múltiple. ¿En qué sentido? Porque es septenario, porque tiene 7 cuerpos o 7 centros de poder. 4 de ellos van a ser de naturaleza superior, inferior o material, y 3 de ellos, ahora sí, de naturaleza superior o espiritual. En otras palabras, un cuerpo o vehículo físico, uno etérico, que recubre el físico y el que le da la vitalidad, que habitualmente podemos llamar el aura, uno emocional o psíquico o sensitivo, y uno mental. Esto es a nivel inferior. Sumarle la cábala dice lo mismo. Sí, bueno, hoy vamos a ir viendo cómo hay distintas maneras y saberes donde vamos a confluir en lo mismo. Y justo a propósito de esto que decía Fer, la metafísica se va a unir con la filosofía porque van a estar de acuerdo en el poder dado al mental. En el sentido que Descartes, por ejemplo, decía el famoso pienso, luego existo, y la metafísica establece como su primera ley universal o primer principio universal hermético el mentalismo, que esto es que el universo es una creación mental de Dios. Que a propósito también esos principios son 7, concordando con lo que decía de los cuerpos. De manera que, primero, desde esto que estoy diciendo, estamos de acuerdo que es la idea, ya sea como un deseo inconsciente o como una intención consciente, esto ahora lo vamos a ver. Por ende, que si las ideas son, vamos a decir, más propensas a la violencia o al egoísmo, van a crear egregores de tipo negativo, mientras que si son más propensas al servicio o al amor, van a crear egregores de tipo positivo. Es decir, en esto se va a resumir otra de las máximas herméticas, que es la ley del karma. Y ojo, desprendiendo de la noción del karma la idea de un destino cósmico o un justiciero cósmico, sino de el hombre generando su propio karma, su propio destino, su propio balance para un lado o para el otro. ¿Desde dónde? Desde sus centros, desde su forma de pensar, desde su forma de sentir, desde su forma de actuar, desde su forma de ser y de hacer. Si quieren buscar sobre karma, hay un par de charlas también en la colección de videos.
Entonces, el hombre crea los egregores que van a ser su cultura y su historia, sus circunstancias. No es algo que dictamine ningún Dios que esté lejos y allá, comprensivo o vengativo, sino que como creaciones de Dios, creamos, co-creamos y tenemos que ser responsables de esas creaciones. Como dije, desde cualquiera de nuestros centros inferiores, mental, emocional o físico. ¿Está? ¿Se va entendiendo? Y más allá de que nos resuenen o no estas creencias, creo que sí, cualquiera de nosotros ha sentido alguna vez esa sensación de entrar a un ambiente y reconocer si está cargado, lo que habitualmente decimos, qué pesado que está acá. O por el contrario, estar a gusto. Bueno, de- con ese ejemplo es como que queda claro que de alguna manera, más o menos, tenemos una cierta sensibilidad que solemos atribuir a lo perceptivo, un mayor o menor grado de percepción. Pero ¿qué pasaría si nos preguntamos si en verdad hay algo objetivo que pueda causar esa carga en el ambiente? ¿Qué tal si se tratara de un tipo de entidades que no porque no las podamos ver o no las podamos todavía probar, no quiere decir que no existan? Como por ejemplo lo que está viendo la física ordinaria con las dimensiones. Hola Maro, ¿cómo va? Recién entró. Dice, bueno, empezamos hace poquito, así que no te has perdido mucho. Esto es lo esencial, porque vayamos al ejemplo, creo que de esta manera va a quedar clarísimo. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de cruzarnos con Cristóbal Colón y decirle que en algún momento el ser humano llegaría a poder viajar a las Indias, como nos enseñaron en el colegio, eh, a descubrir América desde España en, no sé, 8 horas de viaje, el tipo nos hubiera, volviendo al comienzo, nos hubiera tomado de desquiciados, de totalmente locos. Bueno, este es el punto, es abrir la cabeza lo suficiente para entender que quizás lo que hoy parece inaccesible, inentendible, inexplicable, en algún momento esto pueda ser. eh, no digo normal, pero materia así de materia ya bastante más conocida. De hecho, existen y se alimentan de nuestros pensamientos y sentimientos. Bueno, sí, no te me anticipes, Fer. Ya voy a llegar ahí. Bueno, entonces, yo al momento de definirlas, llegaste justo, por eso, Maros, recapitulo para vos, decía que se trata, esto de los egregores, de entidades psíquicas, o sea, son creaciones humanas de nuestra mente. Le voy a agregar que esto provoca, estas creaciones que hacemos, provocan una reacción en el espacio, que para el ocultismo también, el espacio es una entidad en sí misma, es decir, todo es energía. Esta es otra de las máximas de cualquier enseñanza hermética. Todo es energía, como todo está compuesto por átomos y todo vibra, todo de alguna manera está dotado de conciencia. Y hace poquito yo subí una nota en La Llave
que habla justamente de la conciencia, la aparente conciencia celular. Entonces, todo está hecho de la misma materia. Y si creemos en una mente universal, evidentemente esa mente tiene que estar en todo lo creado. ¿Y a qué apunto con esto? Que otro de los mayores axiomas herméticos o esotéricos dice que la energía sigue al pensamiento. Entonces, si yo decía que primero es el pensamiento, pienso, luego existo, la energía va a acompañar ese pensamiento provocando una reacción en el espacio. El espacio contiene todas las dimensiones, esto quiere decir todos los estados de conciencia, todos los estados de conciencia posibles, o sea, todas las posibilidades. Y esto incluye lo que entendemos por el bien y por el mal, que en realidad hace a planos o estados de vibración energética y que son todas creaciones cósmicas. Dicho de otra forma, pensar no es gratis. Al pensar ponemos en movimiento vibraciones eléctricas, magnéticas y solares. Que estas son las tres características de todo átomo: protones, electrones y neutrones, que van a provocar una reacción, como si estuviéramos hablando en un experimento de química. Y justamente recuerden que la física dice que la energía no se pierde, sino que se transforma. Bueno, esta es la manera en la que creamos y transformamos nuestra propia energía, que la más poderosa que tenemos nace de una idea, de un deseo o de una intención, acompañados de la emoción, que es lo que le va a dar la fuerza necesaria para que se manifieste.